Bueno, gracias Matías, gracias Federico y a ustedes por la paciencia, por venir acá. Voy a ir directo al eje de la charla. El título ya es bastante elocuente: jerarquización de la abogacía pública. Si lo desgranamos, que es lo que hacíamos ayer con Juan Manuel en el programa de Milena, el concepto de abogacía pública ya nos va a dar la pauta de todo lo que estaba mencionando Matías hace un momento, qué implican las consignas con las que trabajamos políticamente, a nivel de política pública, qué significa defender la soberanía, qué significa defender al Estado. No son palabras vacías. Muchas veces nos falta recorrido historiográfico para entender lo que significan estos conceptos, y en la medida en que se van devaluando estas palabras, que se van devaluando los protagonistas que las llevaron adelante, lo cual es muy problemático a nivel de formación, se va perdiendo en el espíritu del cuerpo de abogados, diría yo, cierta moral, lo que diferencia la abogacía pública de la abogacía privada, como nos preguntaban ayer en el Canal 6. La diferencia, obviamente, entre la abogacía pública y la abogacía privada está dada por el interés público con el que trabajan los abogados, sobre todo los abogados que están en el Estado. Nosotros hoy en la Argentina y en muchos países de la región vemos que hay un activismo judicial más bien conservador, no progresista, que hay palabras que están vinculadas a nuestro orden constitucional y a los derechos humanos que paradójicamente se han estigmatizado y se vuelven malas palabras. Garantismo es una de esas palabras. Con Rafeca siempre hacemos esta reflexión. Yo vengo del campo del derecho penal y me llama mucho la atención cómo en una democracia constitucional que se dice o se cree consolidada como la nuestra, defender las garantías de la Constitución convierte a los que lo hacen, sean jueces o abogados rasos, de trinchera, en garantistas, y esto está públicamente estigmatizado. Eso ya es un riesgo, no solo simbólico, porque las garantías son las garantías de la Constitución de Alberdi, que además es el padre del derecho liberal, y sin embargo ya eso para algunos sectores parece mucho, y para nosotros es lo básico. Y lo que vemos es que en la Argentina, más allá de lo que proclama nuestra Constitución, ni lo básico se cumple. Es decir, tenemos a la mitad de la población orillando la línea de pobreza. No haría falta decir mucho más acerca de todo el trabajo que tenemos por delante y de lo riesgoso que es trabarnos en discusiones inútiles, cómo la política se convierte en un show berreta y las discusiones de fondo nunca se dan. Obviamente nunca se dan porque ese poquito espacio que tenemos para discutir en serio lo ocupamos diciendo pavadas en general, ¿no? Bueno, eso es lo que no queremos hacer desde la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. El trabajo que nos encomendó el procurador es trabajar seriamente, levantar el nivel de formación académica de las y los abogados que estudian en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Nación. Obviamente está orientado sobre todo a las direcciones jurídicas nacionales. Es una escuela que forma a los abogados y abogadas que ya integran el Cuerpo de Abogados del Estado Nacional o que aspiran a integrarlo. Me gustaría mencionarles primero una serie de paradojas que nos encontramos en la escuela. La primera es que daban clase en la escuela muchos abogados que hacían sus fortunas en sus estudios litigando contra el Estado. Es bastante paradójico que le enseñen a los jóvenes abogados a defender al Estado, los que están haciendo negocios paseando y litigando al Estado. Lo primero que intentamos fue terminar con esta tontería, que en realidad no es ninguna tontería, es bastante simbólico de cómo hemos retrocedido posiciones. El Estado viene retrocediendo. Y en la medida en que el Estado retrocede, aumenta la pobreza. Hay algunos referentes de la oposición que hacen el análisis exactamente inverso, que asocian la pobreza al crecimiento del Estado. Yo no comparto ese paradigma. Yo creo que el crecimiento del Estado, a lo sumo contenido, logró contener la marginalidad y la precarización constante y creciente de nuestras sociedades, que reconoce otros orígenes. Pero una de las paradojas políticas, creo yo, de la Argentina es situar en cabeza de los que contienen la debacle social la culpa de nuestros males. A esta paradoja a mí me gustaría en algún momento encontrarle un nombre, no se lo encontré, se la estoy buscando. Un periodista que se enojó cuando lo planteé no sé dónde, sin nombrar me puso un cristinista, discípulo de Zaffaroni, que se cree un San Martín reencarnado, porque ahora de repente parece que San Martín es mala palabra también. Lo cual es súper notable, porque si uno recorre la historia de San Martín, va a encontrar una persona noble y muy comprometida, como Moreno, Castelli, y una de las cosas que nos preocupan en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado es que se pierda de vista quiénes fueron estos personajes de verdad, de carne y hueso. Eran personas como nosotros, que se la jugaron por algo distinto, y fácil no era tampoco antes. Fácil no es ahora y fácil no fue antes. Y sin embargo, muchas veces en la formación que damos en las escuelas, pero me refiero a la escuela a nivel escolar de los chicos, les presentamos estas figuras como próceres de mármol, un busto, una fecha escolar, una tontería que se olvida rápido, ¿no? Y ya está.
Y eso también es una trampa. Nosotros lo que estamos tratando en la Escuela Cuerpo de Abogados del Estado es levantar el nivel de formación en historia, en teoría del Estado, en derecho constitucional, en economía política, que los abogados sepan quién fue Castelli, quién fue Moreno, quién fue Bernardo de Monteagudo, qué hicieron con San Martín en Lima, lo dijo el presidente en la visita a Perú y en un acto por el aniversario de la muerte de San Martín hace pocas semanas. No son simbolismos, ni las fechas son simbólicas, ni los personajes son simbólicos. Nosotros creemos que a medida que uno profundiza el conocimiento de estas figuras, los empieza poco a poco a tomar como ejemplo. Y ahí la discusión cambia. Cuando Mariano Moreno deja de ser un nombre perdido en una biblioteca y pasa a ser un referente para la acción hoy, acá y ahora, cambia la vocación y el espíritu con lo que trabajamos en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado. Pero a San Martín también le decían que se había robado un ejército, que se había robado el ejército del norte. Se tuvo que ir, le impugnaron que le entregó, ¿se acuerdan?, el sable a Rosas, y hay historiadores que dicen, bueno, San Martín no es ningún aval historiográfico. Dice la colega Ternavasio, yo la conocí en la Universidad de Itela, es una muy buena historiadora, pero me resulta notable y temerario cómo los historiadores que están detrás de un escritorio como este se animan a decir que San Martín no es un aval historiográfico. Ese nivel de coraje académico no lo queremos nosotros. Nosotros queremos coraje de los abogados en la vida real, para tratar de usar esa formación en favor del interés público. Estamos capacitando para eso, pero también necesitamos abogados y abogadas que sepan situar estas discusiones, que sepan dónde están las coordenadas de los debates que estamos dando, para poder avanzar las posiciones que hemos retrocedido. El Estado ha retrocedido mucho, por eso tampoco es un simbolismo que hayan desaparecido los próceres argentinos de los billetes, parece una tontería, pero no lo es, y por eso se hizo. No es que se hace porque sí. Eso responde a una política, una visión de cómo debe ser la sociedad, de cómo debe ser el Estado. Y si cada vez sabemos menos de historia, tenemos menos posibilidades de proyectar un futuro diferente al que tenemos hoy, que es bastante lamentable en un montón de escenarios. Iba con lo de la paradoja porque justamente toda esta paradoja, ¿a dónde conduce? A decir que en realidad el Estado es elefante, inútil, poco inteligente y no sirve. Y en realidad si algo nos mostró la pandemia, sobre todo en términos de salud pública, que es un bien básico, es que sin el Estado esto hubiera sido más grave todavía. Yo no soy un especialista en materia sanitaria, pero me parece que en todos los países del mundo el Estado ha sido el gran protagonista para contener la debacle social, humanitaria, sanitaria y económica que la pandemia produjo y produce. Con lo cual los adalides del Estado mínimo no sé qué respuesta hubieran dado en materia sanitaria o en materia de salud. Con lo cual hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de Estado mínimo, porque tampoco se quiere un Estado mínimo cuando hablan de punitivismo y mano dura, hay que ir a un Estado, entre comillas, fuerte. En realidad es un Estado muy débil. El punitivismo en general responde a países empobrecidos, a Estados que están en el marco del subdesarrollo, y como no tienen ninguna respuesta sensata para dar, lo único que le proponen a la gente que nace en la pobreza es castigarla, encerrarla en cárceles degradantes que no cumplen con ningún estándar constitucional, como sucede en todos nuestros países. Esto es gravísimo, pero esto no es tapa de los diarios. Parecía que el gran problema en la Argentina, que tiene a la mitad de su población pobre, con todos los pibes revolviendo la basura, el gran problema que tenemos en Argentina parece que sobran garantías. El garantismo, ¿no? Hay demasiados derechos humanos. Bueno, es bastante estúpido esto, y sin embargo se repite, y hay mucha gente que lo repite. Parece que el problema en la Argentina es que sobran los derechos humanos. A mí me parece muy curioso cómo esto se instala. Tal vez en Dinamarca o en Noruega sobran las garantías y el garantismo es un problema. No lo es tampoco. Pero decir que el garantismo es un problema en Brasil o en Argentina es claramente... Son discursos inconstitucionales y antidemocráticos que proponen como salida para la pobreza la represión. Y ese camino de punitivismo es lo contrario del desarrollo, que es lo que nosotros tenemos que allanar. Ahora, ¿cómo allanamos un camino de desarrollo? Y ahí es donde vamos a la abogacía pública. La abogacía pública lo que quiere es que todos los derechos proclamados se cumplan, que no sean una formalidad que termine en un papel, y que los abogados del Estado ayuden en ese recorrido, que no miren de afuera como la gente le dicen que tiene un montón de derechos, pero no los puede cumplir, ninguno, una vivienda digna, un trabajo, nada. Educación, salud, comida, parecen todas promesas que el Estado no puede cumplir. Para que el Estado pueda cumplir con esos derechos, que no son solo promesas, necesita recursos. Para tener recursos necesita organización y jerarquización, como decía Matías hace un momento, pero también cierto orden y ciertas consignas que se vuelvan a discutir, que se discuta qué significa el sector público, por qué, contra la imagen negativa que hay del empleado público en general y del abogado del Estado en concreto, nosotros creemos todo lo contrario, creemos que es un trabajo noble, que es una tarea que implica una vocación muy fuerte y que tampoco es casual que no se forme en ese sentido. Por eso les mencionaba la paradoja de la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado. Si el propio Estado no puede formar a sus abogados para que hagan bien su tarea, es muy difícil que los formen fuera del Estado
en universidades que son muy buenas en un montón de campos, pero que trabajan bajo otros presupuestos, con otra mirada. A los que hemos pasado, yo vengo de la universidad pública, nos han formado muy bien, pero yo diría que en este campo de manera ciertamente insuficiente y con una visión casi diría anticuada, y entre comillas yo diría no es liberal, es neoliberal del Estado. Con lo cual es muy difícil que esos abogados cuando llegan al Estado tengan herramientas para defender bien al Estado, asesorarlo o estar contentos con la tarea que están haciendo, porque en algún punto terminamos repitiendo el discurso, así como en el plano penal se repite el antigarantismo, que es una rémora del proceso. En algún punto los abogados del Estado, por más jerarquía y esfuerzo que le pongamos, terminamos en algún punto, en algún lugar, tomando este discurso que estigmatiza al empleado público, que estigmatiza al abogado del Estado. Nos cuesta muchas veces sentir orgullo por la tarea que hacemos, y para nosotros esa es la primera enseñanza que tiene que brindar la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, que lo que hacemos es importante, que no es un juego y que los derechos de muchas personas están en el medio y depende si nosotros hacemos un poco mejor o no nuestra tarea. El objetivo que nos encomendó el procurador es trabajar, como les dije antes, con seriedad, levantar el nivel académico de la escuela, subir la exigencia, no para expulsar, sino para atraer a los abogados y abogadas del Estado que por una u otra razón se habían alejado. El universo al que se dirige la escuela es enorme, pero en la medida en que ellos reciben una capacitación mejor, lo que mejora es su trabajo, como decía Matías hace un momento. Mejora el rendimiento del abogado del Estado y eso impacta para arriba en todas las direcciones jurídicas nacionales y eso permite que el Estado sea más eficiente, con lo cual es una tarea medular. Otro de las consignas era federalizar como contracara de esto. No hay soberanía sin federalismo. Nosotros nos pasábamos hablando de federalismo, pero bueno, la escuela está en Plaza de Mayo, a 100 metros de la Casa Rosada, y el riesgo que corremos es el de terminar replicando lo que hacen las otras escuelas que tiene. La ciudad tiene su escuela de abogados, pero nosotros somos la escuela de abogados de la Nación. Y la Nación no es solo la ciudad de Buenos Aires, obviamente, y muchas veces por una cuestión, diría yo, creo que más bien de cansancio, de falta muchas veces de compromiso, de vocación, se termina postergando y al final de esa postergación no llega nunca, que son estos diálogos, ¿no? Recién Matías decía bajar programas. Bueno, yo ese concepto creo que ni bajamos al territorio, como se dice en Buenos Aires, sino que los tenemos que trabajar en conjunto de manera horizontal. El diálogo con la Asociación Misionera de Derecho Administrativo que encabeza Matías tan brillantemente, nos sirve mucho a nosotros también en Buenos Aires. Hoy estuvimos una serie de reuniones antes de esta charla y la verdad que la mayoría de las cosas que debatimos nos abren la cabeza a nosotros también en Buenos Aires. Hay toda una serie de problemáticas que nosotros no percibimos cuando uno está enfrascado, por más que diga Escuela de la Nación, uno sigue replicando una lógica que hay que romper, porque esa lógica es la que empobrece a la Argentina en general. No es que empobrece una provincia o una otra, empobrece al Estado en su conjunto. Yo creo que esa lógica se ha instalado por algo, porque es la lógica colonial, en definitiva, ¿no? Vos tenés un país enorme, lo manejás desde 4 manzanas de Buenos Aires, y en realidad esa gente son los delegados locales de otros que ni siquiera van a tomar en consideración el resto de la Argentina. Se manejará desde ahí, punto. Bueno, eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que romper porque es impresionante, y hay que romperlo y hay que entenderlo para poder romperlo. ¿Cómo se rompe esa lógica colonial? Bueno, repensando las pedagogías, repensando los diálogos y también repensando las falsas tonterías y divisiones en las que estamos hundidos hoy. Que esto, por suerte, en la escuela no lo replicamos. Ustedes, si ven el plantel docente de la escuela, lo que decía Matías hace un momento, y es una directiva que nos dio el procurador, el único criterio es la seriedad y levantar el nivel académico. Después lo que piensa cada docente nos da igual. Es demasiado complejo lo que tenemos por delante como para perder tiempo viendo qué piensa o no piensa tal docente, tal estudiante. No nos importa. O sea, es un trabajo de cada uno pensar por sí mismo. Lo que sí queremos es que entre todos trabajemos para levantar el nivel académico de la formación que se imparte en la Escuela de Abogados del Estado. Y eso nos ha servido mucho para que crezca la escuela. Porque en general abogadas y abogados de diferentes adscripciones partidarias, cuando vienen, se encuentran que la prioridad está puesta en dotarlos de herramientas para hacer bien su tarea, en defender el interés público, en defender la soberanía, en defender el Estado-Nación, en allanar el camino del desarrollo, combatir la pobreza, que haya un cuerpo de abogados del Estado consolidado y con una buena formación que no permita ese cuerpo de abogados del Estado que si el día de mañana una gestión quiere rifar el país, tirarlo por la ventana, lo pueda hacer tan fácilmente. Evidentemente, cuando se forman los abogados para no hacer bien su tarea y cuando la escuela deja de tener peso,
y se terceriza la formación que se imparte a los abogados del Estado, eso no es un accidente, eso está pensado políticamente por algo. Hay 7.500, 8.000 casi abogados y abogadas en el Cuerpo de Abogados del Estado de la Nación que circulan por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La formación de esa gente a futuro es muy importante, pueden ser un freno a políticas de entrega y vaciamiento de la Argentina. No es un juego la forma en que capacitamos al Cuerpo de Abogados del Estado, por eso una de las consignas con la que trabajamos fue la jerarquización de esta escuela. No tenía ni una placa en la puerta cuando llegamos, ni una placa en la puerta, o sea, nada. Una cosa que era una tomada de pelo, la bandera no estaba, nada, era una broma, parecía, no sé, la sucursal de un banco extranjero, cualquier cosa, no. Muy rara la escuela de abogados. Hoy sí lo tiene, y en general lo que nos dicen, tanto en Buenos Aires como lo dice Matías acá, que muchos abogados y abogadas que dicen que por fin se sienten interpelados, no olvidados, o que tienen un lugar de pertenencia. El Estado les tiene que dar su espacio, no que tengan que ir a pagar en una universidad. Son los abogados del Estado, y así como el ISEN, la Cancillería, tiene su instituto para formar al servicio diplomático, la Escuela de Abogados del Estado es el espacio para formar al servicio jurídico. Y el rigor con el cual nosotros estamos trabajando es el mismo con el que trabaja el ISEN. Estamos tratando de jerarquizar y, entre comillas, ser meritocráticos, porque entendemos que esa meritocracia en defensa del interés público es en beneficio del Estado y que tampoco tenemos que resignar banderas, o no nos tiene que dar miedo desde otras posiciones políticas recuperar consignas que yo no termino de entender a título personal por qué nosotros no las empleamos. Yo considero que hay poco es más republicanismo que el constitucionalismo social, poco es más democrático en términos constitucionales que respetar las garantías que Alberdi puso en la Constitución que tenemos, y lo mismo con la meritocracia en términos académicos en defensa del interés público. Nosotros queremos a las mejores cabezas defendiendo al Estado, no litigando contra el Estado. Nosotros queremos a los mejores talentos de este lado, trabajando con nosotros en defensa del interés público. No los queremos recibiendo una formación que le dice que el Estado no sirve, que el Estado bobo y que lo mejor es llenarse los bolsillos litigando contra un Estado pobre. Eso no lo queremos y no formamos para eso. Pero la formación técnica tiene que tener un nivel sólido, porque del otro lado hay intereses muy fuertes, hay estudios enormes que litigan contra la Argentina y que están continuamente sacándole plata a los argentinos. Esto es así de simple. Esa es la verdadera corrupción, pero de esa no se habla. Eso es lo que mencionaba al comienzo. Ese robo nunca se menciona, el crimen del mal desarrollo, el sobreendeudamiento, como dice Olmos, de eso no se habla nunca. Hablamos del pibe que roba acá algo enfrente y termina 20 años preso y sale en la televisión y se parece el ladrón, el delincuente que le hace daño a la Argentina. Bueno, hay otros crímenes más complejos que no vemos, que no mencionamos porque es difícil, porque el crimen de cuello blanco lo cometen actores internacionales con muchísimo poder, capaces de pagar 7.000 estudios jurídicos poderosísimos, con enorme capacidad de influencia mediática, cultural y académica, y nosotros tenemos nuestra trinchera, como dice el subprocurador, es una frase que me dijo hace un tiempo y se la robé. Nosotros somos como estos personajes, ¿no? Mariano Moreno, Monteagudo, tenemos la misma formación, somos abogados y nuestra trinchera es el sector público. Defendemos al Estado porque tenemos que la única manera de defender a la nación. Y eso es lo que vuelve noble a la abogacía pública frente a la abogacía privada, que es una profesión liberal como cualquier otra, pero creo que tiene muy poco que ver con consignas como equidad, justicia, derechos humanos. La abogacía pública tiene un plus diferencial y nosotros lo queremos poner en circulación. Eso no es lo mismo la abogacía pública que la abogacía privada. Está todo bien con la abogacía privada, pero es lo mismo que la salud pública y la salud privada. Uno cuando ve a los mejores médicos de la UBA en el hospital de clínicas, en un hospital que por suerte el gobierno lo va a poner en valor, pero que muchas veces se caía a pedazos, y están los mejores médicos de la Argentina, están ahí rompiéndose la cabeza, estudiaron un montón, no llegan a fin de mes y dan la vida por hacer bien su tarea. Bueno, eso que es ejemplar, nosotros lo queremos repetir o replicar en la abogacía pública. Yo creo que el Estado ha sido cooptado en términos de abogacía. Hoy la abogacía pública es muy liberal, demasiado neoliberal diría yo. Ni siquiera liberal, porque el liberal era Locke, y Locke defendía el garantismo y los derechos humanos. O sea, diría, no es liberalismo político, es otra cosa. Por eso inventaron otra palabra que es neoliberalismo, ¿no? Para diferenciarse del liberalismo originario, que era el liberalismo de Alberdi. Como dice Zaffaroni siempre, yo no soy garantista, Alberdi era garantista y lo puso en la Constitución. El tema es que hay que tomarse el trabajo de leerla, como dijo el presidente hace un tiempo. Ya si no leemos ni la Constitución no vamos a ningún lado. Lo que sí sabemos es que no es un accidente que no se lea la Constitución. En un país donde no se lee la Constitución es mucho más fácil hacer antigarantismo en la televisión. Y un juez que levanta la cabeza, un abogado que levanta la cabeza, enseguida va a ser incendiado en los medios de comunicación. Este es un garantista, como si fuera un crimen, defender la Constitución y no la primera obligación de cualquier juez. Esto lo hablamos mucho con Rafecas, en la última charla que dio en la ECAE, la tienen en la página,
Y hablábamos de esta otra paradoja, ¿no? El antigarantismo es incompatible con la democracia, y sin embargo es el discurso predominante en la Argentina. Que es absurdo porque en un país con la mitad de la gente pobre, la política criminal no puede estar orientada a criminalizar la pobreza, sino a estimular el desarrollo y sacar a esa gente del pozo de miseria donde está un día hoy. Sin embargo, la discusión pública pasa por otro andarivel y nosotros estamos muy lejos de poder dar ese debate de fondo. Ni siquiera llegamos a plantearlo porque se anula antes o no nos anulan antes. Si nosotros queremos llegar a plantear esto de jerarquización de la abogacía pública, tenemos que hacerlo de manera muy circunscripta, muy elegante y muy sutil para poder llegar a dar ese debate. Y yo creo, a título personal, que los intereses que no vemos tienen la habilidad suficiente para reconocer cuando algo es una amenaza, cuando algo no debe crecer lo suficiente, porque de crecer lo suficiente puede ser públicamente o políticamente un problema. La Argentina es un país impresionante, esto está claro, es lo que dijo el jefe de gabinete, yo coincido con Cafiero. Nos quieren convencer que es un país de mierda, es desopilante esto. Los que se lo están robando, obviamente, nos quieren convencer de esto y no van a dar nunca la cara. Es un país impresionante, es un país rico y es un país poco habitado y que sin embargo tiene la mitad de su población en la pobreza. Esa paradoja tenemos que resolverla, pero la tenemos que entender. Algo pasa en la Argentina muy serio y hace mucho tiempo que pasa. El procurador me encomendó, y con esto termino, la lectura de Scalabrini y Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, y aquí se aprende a defender a la patria. Las bases para la reconstrucción nacional, es un muy buen libro de Scalabrini y Ortiz, y pusimos el cuadro de él en el 8º piso donde estoy yo en la oficina. Les recomiendo la lectura de Scalabrini y Ortiz cuando uno los lee y también cuando uno ve como han muerto olvidados prácticamente. Uno entiende, digamos, cómo juegan los intereses concentrados que no vemos. Y la abogacía pública, en la medida que defiende los intereses colectivos de toda la Argentina, los derechos humanos en serio, que quiere sacar de la pobreza a la mitad de la población que hoy está hundida ahí, hacer eso no es gratis tampoco. Como no fue gratis para ninguno de todos estos próceres que estábamos mencionando antes. No es gratis ser San Martín, Moreno, Monteagudo, Castelli. Monteagudo terminó apuñalado en Perú, Moreno no sabemos cómo terminó, San Martín terminó lejos. Gratis no es. Defender la abogacía pública no es gratis. Mucho más fácil es hacer negocios, pero el Estado no está para eso. El Estado está para defender los derechos colectivos. El tema es hasta dónde nosotros nos vamos a animar a hacer esto y qué cosas vamos dejando en el camino por apostar a esto que nos consume prácticamente, que es lo que decimos medio en broma con Matías. Estamos todo el día durmiendo 4 horas por semana, diría ya, en un momento, y por eso es tan importante estar acá. Y con esto cierro, que es lo que hablábamos con él hace 1 año y medio. Porque si realmente nosotros, que somos los que hablamos de esto, no predicamos con el ejemplo, ya la batalla está perdida antes de comenzar. O sea, en realidad mucho lo que decimos no importa. La mayoría de la gente lo que ve es lo que hacemos. Si somos consistentes y coherentes en nuestra conducta con nuestra acción. El otro día Constantino Minene volvimos de no sé dónde, 600 kilómetros en un día, porque Moconá nos hizo recorrer Misiones en serio. Todo el domingo 600 kilómetros en un día y me quedó la cabeza así. Y cuando volvíamos Constantino empezó a hablar de Robespierre en el auto. Es muy chico Constantino y muchas veces él, a mí lo que me dice, de tanto que nos escucha hablar, te empieza a impugnar con tu mismo discurso. Bueno, pero vos que hablas tanto, y al final, ¿qué haces por la gente pobre? ¿Y qué hacemos con esta gente que está y quiere soluciones ya? Y tiene razón, porque es una urgencia. Me dice, bueno, está bien, todo muy bien, pero al final vos te vas, te sentás. O sea, es impresionante cómo esto evoluciona en la medida en que uno lo hace bien. Crece rápido esto, a esto, güey. O sea, si uno es consistente, coherente y lo dice de verdad, esto funciona. ¿Por qué no se hace? Nos lo tenemos que preguntar. ¿Por qué en la Escuela de Abogados del Estado no había una sola bandera argentina? No había una placa en la escuela que forma 7.000 abogados que van a defender a la Argentina. Nada. Y en el banco extranjero que está en la esquina, 7.000 banderas de la Argentina. Es curioso. Scalabrini y Ortiz diría, no es curioso, es bastante claro lo que está pasando. El problema es que tenemos que aprender a verlo, como decía Jaureche. Hoy no lo vemos. Entonces pensamos que los corruptos o que el delincuente es el ladrón de licuadora. Estamos en esa tontería. Y como no salimos de ese círculo, de esa tontería, nos cuesta mucho defender al Estado. Porque ni siquiera sabemos cómo lo están atacando. La lógica, como decía Scalabrini y Ortiz, del subdesarrollo, que la marcó la teoría de la dependencia en Brasil, con Cardoso, que fue presidente de Brasil, que fue antecesor de Lula, ellos lo vieron muy claro. Y de hecho no es casual que Cardoso haya sido un buen presidente de Brasil y fue el antecesor de Lula y que hoy se estén acercando posiciones de nuevo. Eso no es un accidente. Ustedes ven la historia de Cardoso como profesor en la Universidad de San Pablo, él estaba muy vinculado a la teoría de la dependencia. Yo creo que tenemos que recuperar estas ideas para tratar de entender y situar a nuestros países. En vez de copiar los libros de Dinamarca, de Francia, y replicamos acá como si nuestra realidad fuera la de Alemania o la de Francia, cuando no es así. Más bien todo lo contrario. Hay un vínculo, pero no es simétrico. Y si nosotros nos creemos y nos comemos el verso de que somos el primer mundo,
porque nos estamos endeudando y encadenando cada vez más, lo único que hacemos es agravar el subdesarrollo y la pobreza, que es lo contrario de lo que quiere hacer la abogacía pública. Que tengamos que dar una charla sobre la abogacía pública ya es curioso, debiera ser una obviedad. Jerarquizar la abogacía pública también es como curioso, porque la abogacía pública no debiera necesitar presentación. Que haya que defender la abogacía pública nos marca todo lo que hemos retrocedido. Hoy la abogacía es sinónimo de abogacía liberal. Y el derecho se ha convertido en un negocio. Por eso hay tanta injusticia. Tenemos 7.000 millones de abogados y lo único que crece es la injusticia. ¿Por qué? Porque la abogacía pública se corrió del eje y lo que hay en ese lugar es la abogacía privada que hace negocios corporativos, personales, privados, mi estudio, el Estado como algo secundario, marginal, aleatorio y de muy escaso compromiso. Eso es lo que nosotros queremos revertir. Pero para eso tenemos que comprometer a los abogados en esta tarea. Yo creo que en general están comprometidos. Lo que necesitamos es articularlos y que reciban una formación que les sirva para llevar adelante esa defensa. Porque a veces lo quieren hacer pero no alcanza. Y no alcanza porque no se lo formó para eso. No se formó a nadie para defender al Estado. En general todo lo contrario. Es más fácil litigar contra el Estado, sacarle plata al Estado que defenderlo. Y no tener esa formación tampoco es un accidente. Es tan importante lo que nos dijeron en la universidad como todo lo que no nos enseñaron, que es muchísimo. Y todo eso que no nos enseñaron tiene que ver con el país que tenemos del otro lado de la pared. Al lado de la Corte Suprema, yo todas las mañanas camino por el Palacio de Tribunales y voy a ECAE, que está ahí en Plaza de Mayo. Lo único que se ve es gente durmiendo en la calle, en la cara de nuestros jueces de la Corte Suprema. Y no se sienten interpelados, no les parece que eso tenga que ver con la justicia. Galanter, que es un autor norteamericano, él dice la justicia ya no tiene que ver con el derecho. Como que el derecho es una profesión liberal y los abogados se dedican a ganar dinero, pero ya no les importa defender la justicia. Creo que esa es la imagen que predomina de los abogados hoy. Nuestro objetivo es cambiar eso y para eso tenemos que articular estos diálogos, articular capacitaciones y tratar de que también los abogados de Buenos Aires rompan el frasco en el que están metidos y se enteren de cómo funciona la Argentina en estos diálogos. Eso es lo que nosotros estamos buscando ahora, por ejemplo, en Misiones. Bueno, eso. Gracias. Sería interesante si alguien quiere consultar algo como para generar una ida y vuelta. Aquí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Córdoba es mi apellido. Y es interesante el tema que se plantea de la jerarquización de la abogacía pública. Ahora, jerarquizar la abogacía pública no conlleva a la necesidad de jerarquizar a la función pública, porque nos encontramos, yo tengo 30 años, 32 años que ejercicio la profesión y no sé, tengo 30 años en la administración pública, vengo de corriente de la administración pública y sigo acá en la administración pública. Y nos encontramos con funcionarios políticos que desmerecen la función del abogado en el ejercicio de la función pública. Totalmente, sí, coincido plenamente. El abogado del Estado es parte de la jerarquización de la abogacía pública, es parte de la jerarquización del empleo público y de la administración pública. Y en primer lugar, nosotros no repetir ese discurso, esa mirada del empleado público como poco trabajador, poco eficiente, poco comprometido, que tiene otro trabajo paralelo al que le dedica más tiempo. ¿Por qué? Porque es privado, porque para mí es personal. Ahí ya tenemos el problema, ahí ya está la raíz de esto que estamos discutiendo. ¿Cómo jerarquizamos a la función pública? Primero, diría yo, hay varias discusiones. Una es la salarial, jerarquizando los sueldos que reciben. La otra es a nivel discursivo y político, que lo público no sea un concepto como la palabra Estado, que no sea una mala palabra. Como decíamos del garantismo, las garantías, no pueden ser malas palabras. En los países avanzados o desarrollados, el Estado no es una mala palabra, más bien es lo único que funciona. El tema es que no nos lo dicen a nosotros. Pero si uno va a Alemania, yo viví 5 años en Berlín, el Estado está en todos lados. Es desopilante la discusión absurda que se da en Argentina, mucha, poca presión tributaria, es una cosa desopilante. Tenemos que cambiar esa cosmovisión, pero creo que primero tenemos que tratar de entenderla, porque detrás de la no jerarquización del empleo público, de la función pública como concepto de la abogacía del Estado, lo que hay son recursos que no están yendo hacia ahí. Entonces hay que preparar un discurso para luego sacar los recursos del Estado. El discurso es que el Estado no sirve. Es lo mismo que hicieron cuando privatizaban empresas. Lo primero es decir, esa empresa no funciona, no sirve, mejor que sea privada. Yo creo que eso se hace un montón. Y cuando se pide un Estado mínimo, se está pidiendo esto. En realidad, es más eficiente si el Estado lo gestiona una empresa. Y eso es el Estado gerencial. Nosotros creemos que, como quedó claro en los últimos años,
los que se llenan la boca hablando de eficiencia han sido poco eficientes y no han tenido una pandemia que gestionar. Y la verdad es que lo único que dejaron fue un endeudamiento escandaloso en la Argentina que todavía estamos tratando de solucionar. El Ministerio de Economía todavía está tratando de buscarle una salida, pero naturalmente endeudar estos países se hace rápido y se hace fácil. El problema de la deuda no es un problema más de estos países, es como una cadena, ¿no?, que condiciona todo el desarrollo. Con los condicionamientos, como decía Kirchner en una época, en el primer megacanje, ¿se acuerdan? 2003, 2004, 2005, cuando Argentina y Brasil primero cancelan la deuda con el FMI juntos y luego salen a negociar con los acreedores privados y Argentina logra una aceptación del 75%, un cuarto quedó afuera. Los holdouts, que luego le hicieron juicio a la Argentina. Si ustedes siguen la ruta de esos fondos especulativos de inversión, ya se van a dar cuenta quiénes están litigando contra la Argentina. Son sectores corporativos muy poderosos, dedicados a la especulación financiera, y la ONU ha dicho que ponen en riesgo incluso planes alimentarios en países pobres. No es un enemigo invisible, pero se esconde muy bien. Y en general de eso no se habla en los grandes medios. No se habla. Lo único que se habla es mal de la función pública, como decía el compañero. Es así. Entonces nosotros tenemos que estar todo el día justificándonos que el Estado sirve, que hay empleados públicos que dan el ejemplo, que trabajan un montón. Yo en la Procuración lo veo todos los días. Cuando voy a la sede, están el procurador, los subprocuradores, están todo el día ahí trabajando. A nosotros nos sirve como ejemplo, naturalmente. Cuando uno ve que el que está encima de uno está todo el día trabajando, a mí me estimula a trabajar. Y eso le sirve a los que están trabajando conmigo. Es una cadena. Pero después hay que combatir también un preconcepto, ¿no? El Estado ineficiente, el empleado público que no trabaja. Yo estoy viendo todo lo contrario en la Argentina. Más bien veo muchas veces en el sector privado muy poca eficiencia. Pero el sector privado tiene una ventaja, que es que no te promete una eficiencia social. En realidad sí, Adam Smith, el primer liberalismo, decía así, la teoría del derrame. Si a nosotros nos va bien a todos. Bueno, estamos viendo que eso no es así en el mundo y en la Argentina. La riqueza está cada vez más concentrada en muy pocas manos. Los que son millonarios son cada vez más ricos, pero son muy pocos y son cada vez menos. Y los que son pobres son cada vez más. Eso es lo que estamos viendo de este sistema económico. No estamos viendo, lo dice el Papa muy bien. No se está viendo desarrollo social ni en la Argentina ni en el mundo. Lo único que crece es la pobreza. Y el procurador siempre dice algo, yo no lo tenía tan claro, él lo tiene claro, y eso es una ventaja cuando hablan claro. El Estado para muchas personas es la única alternativa. Si le atacás al Estado no les va a quedar nada. Van a quedar arrasados al costado del camino y nadie los va a defender. Y es cierto, es así de sencillo y corto esto. Del otro lado lo que hay son intereses muy fuertes, predatorios, que especulan con el hambre y no les importa absolutamente nada. Ustedes la conocen, la historia del endeudamiento de la Argentina es criminal. El primer megacanje, sobreendeudaron a la Argentina cuando esos fondos estaban por caer en default. La Argentina estaba por caer en default 2001, 2002. Los bancos de inversión europeos que habían especulado con el endeudamiento argentino salen a colocar esos títulos de deuda en inversores desprevenidos, docentes, plomeros, abuelos, italianos, todas las pensiones de jubilación. Cuando Argentina entra en default, esos bonos caen por el piso su valor de mercado, entonces caen los fondos especulativos, que son otra faceta del mismo mercado financiero, recompran esos bonos a un precio muy bajo y le exigen a la Argentina, en ese momento estaba Cristina como presidenta, el pago total de la deuda, como si ellos hubieran pagado el total, ¿entienden? Me robó el Estado argentino. Ahí tenés un ejemplo de cómo se habla mal del Estado. Me robó el Estado. No la cantidad de intermediarios financieros que hicieron negocios especulativos en el medio contra sus propios clientes en abierto conflicto de interés. Esto no sale en el diario, pero esto pasó. Y lo único que se decía en el mundo es, no, la Argentina me robó, el Estado argentino no cumple, los argentinos son así, no cumplen con su deuda, con su compromiso, ¿entiendes? Y ahí te atacan la moral primero, la identidad después, te atacan al Estado, te sentís un inútil, un ladrón, y cuando estás totalmente desmoralizado como pueblo, como cuerpo de abogado del Estado y como sociedad, diciendo que tu país es una mierda, es mucho más fácil venir a robarlo, saquearlo, expoliarlo, porque ya no tenés ni fuerza para defenderte. Y eso es lo que nosotros queremos revertir. Tenemos que contar esta película. La Argentina es un país impresionante, inmenso, rico, valiosísimo, y nosotros tenemos la tarea de poner las cartas sobre la mesa y ver cuál es el partido que estamos jugando. Lo que pasa es que no podemos solos, digamos. Uno puede empujar mucho, pero del otro lado hay una cantidad. El plano está muy inclinado. Está muy inclinado porque hay gente que hace grandes negocios con estos países. Grandes negocios. Entonces es mucho más fácil no enseñar demasiado, que la mayoría de los abogados no levanten mucho la cabeza, que no se hagan grandes preguntas, que repitan 2 o 3 tonterías, le doy el título y chau. Y a cualquiera que más o menos levante la cabeza ya en general es un problema.
Es un problema. No es gratis, es lo que hablábamos antes. No es gratis porque del otro lado no son ningunos idiotas, claramente. Tienen bastante claro cuál es el diagrama porque ellos sí están haciendo un gran negocio. Hay gente que hace negocios con la pobreza, con el subdesarrollo y con el hambre. Esto no es un accidente. Los programas del FMI fracasaron en todos los países del mundo. Hasta Spert lo dijo, que está claramente en otra película ideológica. Hasta él decía, no, el FMI va en todos los países de la BEA, y eso ya es un fracaso. Obviamente que lo es. Lo que no es un accidente. Es un fracaso, sí, en eso hasta con Spert estamos de acuerdo. Es un fracaso el Fondo Monetario. Lo que no es un accidente. Yo creo que eso está pensado. Es parte de cómo uno va vaciando, robando un país, desarmando un Estado. Primero lo hago pelota, le bajo la moral, lo sobreendeudo, lo tengo encadenado hasta el fin de los tiempos, y nosotros estamos siempre pagando una deuda que no generamos. Es insólito lo que pasa en la Argentina. Y que en general ese endeudamiento para el Estado financia la fuga de capitales de empresas que en general no son argentinas, que se llevan el dinero del país, lo cual es todo insólito el circuito financiero. O sea, nos están robando y después los que tenemos que pagar la deuda somos nosotros. Es el colmo lo que sucede en la Argentina. Es el colmo. Entonces, en estas bicicletas financieras terminas con un país rico, pobre, cuya población está empobrecida, en un país inmenso y poco habitado. Es demasiado evidente lo que pasa. Y sin embargo no lo vemos, o desde el derecho no nos animamos a revertirlo. Y por eso después se ataca al Estado, a la función pública, porque antes se atacó a la Argentina directamente. Entonces cualquier cosa que esté vinculada a lo público está mal. Entonces jerarquizar la función pública, jerarquizar el Estado, hablar bien del Estado, de las garantías de los derechos humanos, se ataca continuamente estas consignas mediáticamente. Nosotros creemos que tenemos que salir del laberinto razonando juntos y después siendo coherentes con lo que decimos, ¿no? Eso es fundamental. Y sabiendo que esto es la parte más molesta, creo yo, de la película, esto que decimos no es gratis. O sea, te van a pagar poco, te van a castigar continuamente y en el fondo te vas a estrellar contra una pared porque del otro lado no son tontos. Bueno, no es muy prometedora la película, ¿se dan cuenta de lo que quiero decir? O sea, ¿cómo convences a un montón de pibes o abogadas y abogados del Estado que están con ganas, pero digamos, la película es difícil? Exige cierto grado de abnegación la abogacía pública, cierto grado de entrega político genuino. En ese camino, mucho más fácil es ir a cobrar un montón de dinero en un estudio jurídico. A mí en un estudio jurídico de Buenos Aires hace un tiempo, cuando estaba medio confundido, la única pregunta que me hizo una chica que me entrevistó, bueno, ¿cuánto querés ganar? Yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? No importa, vos decime cuánto querés ganar. Bueno, me fui, por suerte no respondí esa pregunta. Me salvó Gil Carbó, la que era la procuradora general de entonces. Dijo, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, y ahí por suerte me despabiló un poco. Pero yo pienso, es mucho más fácil ceder a la tentación, bueno, hago una vida cómoda, me pagan un montón, no me comprometo con nada, es fantástico. Acá no nos pagan nada, nos pagan poco, a mí, digamos, y uno encima se la juega, se da contra paredes continuamente, te van a criticar. Mi declaración jurada, que debo ser el tipo más pobre de la Administración Pública Nacional, salió en la televisión. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Yo no tengo nada, es el colmo de la pobreza, como me dicen en broma en la Procuración. Y sin embargo, mi declaración jurada salió en la televisión argentina. Es un papelón, pero no es un accidente tampoco. Eso es una payasada. Porque la de los jueces de la Corte Suprema, que, digamos, todo lo que yo tengo no alcanza para pagar un auto de los jueces de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Pero esas declaraciones juradas y los negociados que tienen todos los jueces de la Corte, eso no sale a ningún lado. Mi declaración jurada, que es una trivialidad absoluta, no tiene la menor relevancia periodística, sale de la televisión. Bueno, ya eso es un preaviso, ¿no? Digamos, bueno, si vas para acá... Bueno, eso uno ya tiene que saber leer la situación y después elige dónde se compromete. Yo creo que no es muy tentador. ¿Cómo le hacemos esto tentador a los chicos jóvenes que salen de la universidad y que creen un poco en defender a la Argentina, que se quieren comprometer en serio con su país? Bueno, lo único que queda es transmitir ese grado de compromiso. Y esa enseñanza, que yo creo que es la más importante, no está en un libro. No le podemos decir, toma, lee tal cosa. Eso no funciona así. No se los podemos enseñar así. Lo único que funciona es la coherencia. Digamos, ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Eso sí, los estudiantes lo ven. En la Universidad de Buenos Aires hacemos un ciclo de poesía y derecho y en general lo ven. Cuando el estudiante ve, ¿por qué los estudiantes de Derecho ya no creen en nada? Van y estudian cualquier cosa. Este es el precio que pagan los docentes que no son coherentes. Porque el profesor va y habla, bla, 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 y después agarra su auto caro, se va a jugar al tenis, se olvidó de todo lo que dijo, no le importa nada. Entonces, la consecuencia de eso, ¿cuál es? Que en la Facultad de Derecho nadie cree en nada, yo tampoco, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos en la Universidad de Buenos Aires? Damos un ciclo de poesía y derecho. ¿Por qué hacemos un ciclo de poesía y derecho en la UBA? Porque entendemos que es el último rincón que le queda al derecho, es una palabra real, honesta, decir algo genuino, creíble, que no sea una mentira. Y el derecho miente mucho, nosotros creemos que la poesía no miente y tratamos de recuperar eso, que el derecho recupere un lenguaje un poco más emotivo.
Y creo que solo así vamos a poder reconstruir la función pública. Hoy, como decía el compañero, la función pública está desgastada, estigmatizada, como el garantismo. Es como mal visto ser empleado del Estado, ¿no? Como si uno le estuviera robando a la sociedad cuando es al revés, ¿no? Es el colmo esto, pero no es un accidente de vuelta. Tenemos que tratar de entender cómo llegamos a este laberinto y cómo hacemos para desarmarlo, que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y en todo el país, porque fácil no va a ser, fácil no es.